Mis hermanos, busquemos nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. El sermón lo hemos titulado Llenos de toda la plenitud de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. El texto base está en los versículos del 1 al 15. Pero ahora, al principio, voy a leer el versículo 3. Al 5, dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque podemos nuevamente abrir nuestros corazones a tu palabra. Lo hacemos con la certeza, la seguridad de tu promesa de que tú nos darás entendimiento espiritual, sabiduría, y que por tener nosotros la mente de Cristo como creyentes espirituales, podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual y entender y comprender el mensaje precioso que viene de tu palabra. En adoración, humildemente estamos aquí con corazones abiertos para escucharte, oh Dios. Trae a cada corazón el mensaje que quieres dar. Y aunque sabemos que hablará una sola boca, cada uno entenderá en su idioma, oh Dios, en su situación privada y espiritual, el mensaje que tú tienes para ellos. Lo reconocemos porque creemos en tu poder para tratar con cada uno de nosotros personalmente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, el Nuevo Testamento enseña la doctrina de la llenura de Dios en el cristiano. Y esa llenura de Dios viene a través de la llenura del Espíritu Santo, que es Dios, que es un ser personal y que es Dios mismo, y que nos convierte al habitar en nosotros en templo de Dios, porque Él mora, vive en el creyente. Nos llena, nos llena. Siendo el Espíritu Santo Dios mismo, nosotros podemos comprender que es verdaderamente hermoso, fabuloso y que debe ser algo verdaderamente espectacular vivir aprovechando la llenura o estando llenos del Espíritu. Efesios 3:19, leíamos ahorita, hace un rato, pone como meta final de nuestra relación con Dios el que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay un comentarista bíblico que a mí me gusta mucho, William Barclay. Él dijo acerca de la llenura del Espíritu Santo estas palabras que leo textualmente: el estudio de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo ha sido para mí una experiencia de humillación, de reto y de consuelo. De humillación, porque me ha hecho ver cuán lejos he estado de experimentar el esplendor de la vida en el Espíritu. Él dice: yo estoy humillado porque veo cuán lejos yo he estado de experimentar el poder del Espíritu Santo, de experimentar el esplendor de la vida en el Espíritu. Dice él, de reto, una experiencia de reto, porque he podido vislumbrar las alturas de la experiencia cristiana que todavía puedo alcanzar. Es un reto para mí esta enseñanza del Espíritu, porque me doy cuenta que me reta a alcanzar cosas mayores. Vislumbro las alturas de la experiencia cristiana que puedo todavía alcanzar, que puedo llegar allí. Y de consuelo, porque nunca antes me di cuenta
de la reserva de poder divino que está al alcance del hombre que se rinde en toda su vida a Jesucristo. Eso es un consuelo. ¡Wow! ¡Qué palabras de Barclay! Tremendo. Nunca me di cuenta de la reserva de poder divino que está al alcance del hombre que rinde su vida a Jesucristo. Hermano, ¿qué reserva de poder divino hay ahí a su alcance? Si su vida está llena de toda la plenitud de Dios. Si bien todos tenemos el Espíritu Santo, no todos somos llenos del Espíritu Santo. Cantaba el hermano, a propósito, precioso, y tocó mi corazón. Piensa en lo triste que ha de sentirse el Señor. ¿Sabe? El Espíritu Santo se entristece. Por eso estar triste no es un pecado, porque Dios se entristece. Y a veces nosotros tenemos contristado al Espíritu con nuestra vida y no le damos plenitud en nosotros. A veces tenemos el Espíritu apagado, dice la Biblia, no apaguéis el Espíritu. El fuego, el Espíritu es comparado en la Biblia con fuego. Y a veces nosotros estamos apagando el fuego del Espíritu. El fuego que nos está llevando, impulsando a una dimensión. El fuego que está quemándonos por dentro cuando cometemos pecados. Nosotros queremos apagarlo. El fuego de, dale, haz más para Dios, sí, pero es que yo no puedo. Lo estamos apagando muchas veces en nuestra vida. Pero ¿qué dimensión tendría tu vida llena de toda la plenitud del Espíritu de Dios? ¿Has pensado seriamente usted alguna vez en las alturas de la experiencia cristiana, del poder divino que usted podría alcanzar si usted fuera lleno de toda esa plenitud? Sepa que eso no ocurre por casualidad, hermano. No ocurre por casualidad. No. Ni lo tenemos por naturaleza. No es que usted por naturaleza es lleno o que usted por conversión lo es. Como seres caídos, el hombre natural no está lleno de Dios, sino está lleno de envidias, de celos amargos, de enemistades. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que quitarnos eso y llenarnos de la plenitud del Padre, del Espíritu Santo en nosotros. Si la meta de tu vida es Dios mismo, si la meta de tu vida es poner a Dios en primer lugar, si eso es así en tu vida, si el anhelo que tienes en tu corazón es servir a Dios, si quieres verdaderamente ser conocido por Dios, de Dios y conocer a Dios, entonces tú necesitas ser lleno de toda la plenitud de Dios. Lo que vengo a proponer a partir de este pasaje es que tu vida en Cristo será un impacto positivo para el mundo si eres un cristiano lleno de toda la plenitud de Dios. Y también un impacto para ti mismo, porque verdaderamente será algo maravilloso. ¿Quién es un cristiano lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Quién es ese cristiano? Un cristiano lleno de toda la plenitud de Dios es un creyente que está lleno de santidad, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de poder y lleno de gracia. Y yo encuentro en la Biblia un hombre así. Bueno, encuentro varios. Pero voy a hablar hoy de Esteban. Ese héroe de la fe, Esteban, ahí en Hechos 6. Un cristiano lleno de toda la plenitud de Dios es un creyente, en primer lugar, lleno de santidad. Dice la palabra de Dios, allí en el capítulo 6, que los apóstoles estaban allí liderando una iglesia enorme en Jerusalén, muchos convertidos. Usted sabe que se convirtieron por miles en Pentecostés, después en el cojo de la puerta del templo ahí, la puerta de la Hermosa, y estas personas estaban llenando la iglesia y hubo necesidad de ayudar a los que estaban en desventaja, los que eran vulnerables, las viudas y demás. Pero hubo unas quejas allí por la cuestión de la distribución y vinieron a los apóstoles y ellos dijeron: nosotros no podemos dedicarnos a todo. A veces la gente quiere que los pastores también se dediquen a todo. Hay que elegir entre ustedes personas que se dediquen a eso. Así que empiecen a buscar, pero se pusieron ciertos requisitos. Y fueron requisitos espirituales. Fueron requisitos espirituales, hermano. Y estos requisitos espirituales fueron: buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Y bueno, dice la Biblia que agradó a toda la propuesta, a toda la multitud, y eligieron a Esteban. Eligieron a otros muchos, pero hoy vamos a hablar de Esteban. Así que eligieron a Esteban porque era un hombre de buen testimonio.
de buen testimonio. O sea, un hombre santo. ¿Saben? Porque la santidad es la madre del buen testimonio. La santidad es la madre del buen testimonio. Una persona que tiene pecado no da buen testimonio. Una persona que no tiene santidad en su vida, que no refleja la santidad de Dios, no tiene buen testimonio. Así que era un hombre lleno de santidad porque tenía un buen testimonio. La santidad en Esteban es claramente visible cuando usted lee después toda la historia de Esteban. Eso era un hombre santo, hermano. Un hombre santo. No solamente porque tenía una vida sin pecado, porque ese no es solo el punto, sino que era un hombre que expresaba todo el tiempo la realidad de Dios a través de él. Incluso cuando vinieron personas a las que él quiso servir con la palabra, a acusarlo con mentiras y falsedad, él no se detuvo a juzgar o a acusar, sino a expresar por qué él vivía de la manera en que él vivía y por qué predicaba lo que predicaba. Un hombre santo, de un carácter ético elevado. Allí, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 21, nos muestra a nosotros lo que es un carácter ético elevado. Dice ahí 2 de Timoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese era Esteban, un obrero aprobado. No tenía de qué avergonzarse, lo estaban acusando, pero era con mentira. Dice el Señor, bienaventurados sois cuando mintiendo sobre vosotros, os persigan, os acusen, mintiendo. Y de Esteban mentían. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad, y su palabra carcome como gangrena, y ahí pone ejemplos y demás. Y entonces, más adelante, hablando de todo este tema, dice: pero el fundamento de Dios, versículo 19, está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mis queridos hermanos, la santidad necesaria en el obrero cristiano está clara aquí. Un varón aprobado. Y dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Santificado. Esteban era un hombre santo, hermano, lleno de toda santidad. Cuando los falsos testigos acusaron a Esteban, aquí en capítulo 6, versículo 15, dice que entonces todos los que estaban sentados al concilio, fijaron los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tremendo, hermano. O sea, Esteban fue llevado a un juicio. Y cuando fue llevado a ese juicio, en el versículo 13 dice que pusieron falsos testigos que lo acusaran. Y esos hombres empezaron a acusar a Esteban. Y empezaron a decir que este hombre era un hombre malo. Cambiadas las costumbres que nos dio Moisés. Pero dice la Biblia que entonces los que estaban sentados en aquel concilio del Sanedrín, cuando pusieron los ojos en Esteban, ¿qué vieron? Vieron como el rostro de un ángel. Wow, hermano. Ellos tuvieron testimonio de que ese era un hombre santo, de que no era un hombre malo, de que no era un hombre apartado de Dios. Vieron como el rostro de un ángel, un hombre de buen testimonio, un hombre de buen testimonio, un hombre lleno de santidad. ¿Y saben qué? Esa es una realidad. Cuando un creyente es una persona llena de santidad, refleja el rostro de un ángel para otros. Es que se ve algo diferente. Se ve algo diferente. Una amiga mía decía, yo todos los cristianos los veo lindos cuando son espirituales. Se ve algo diferente, algo que sale de adentro. La Biblia nos enseña la necesidad de eso en nuestras vidas, hermano. Jesús cuando habló de las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpios de corazón, lleno de santidad. Un creyente lleno de toda la plenitud de Dios es un creyente lleno de santidad. También es un creyente lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia, un varón lleno de fe, versículo 5, y del Espíritu Santo. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Tenía el fruto del Espíritu Santo en su vida: amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad,
templanza, tenía todo el fruto con él, era un hombre así lleno de Dios. El Espíritu Santo hablaba a través de él. Dice en el versículo 10 aquí, que cuando él estaba predicando, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Esteban hablaba con el Espíritu Santo dándole palabras y nadie podía resistir eso. Nadie podía contradecir eso porque el Espíritu Santo hablaba a través de él. Hermanos, cuando Esteban fue juzgado, decidieron apedrearlo. Allí más adelante en el versículo 55 del capítulo 7 se nos dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lleno del Espíritu Santo, hermano. Lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura dice que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús. Literalmente él vio eso. Literalmente él vio eso. Pero nosotros espiritualmente, cuando estamos llenos del Espíritu, también vemos la gloria de Dios. Podemos ver la gloria de Dios, ver la gloria de Dios en todo. No se revela la palabra de Dios en ningún lugar que una persona pueda tener una relación especial con Dios si no es por el mismo Dios. No hay aptitud humana, no hay esfuerzo humano, no hay condición humana que te acerca a una relación especial con Dios, sino una transformación que viene, claro, por la salvación, pero por la llenura del Espíritu Santo. Una persona que rechace la fe podrá acusar, podrá juzgar, podrá condenar a una persona llena del Espíritu Santo, pero esa persona reflejará siempre el rostro de un ángel y esa persona siempre verá la gloria de Dios en todo, incluso cuando eres acusado, cuando eres juzgado. Yo creo que todos alguna vez hemos sufrido eso, que se mienta de nosotros, que se nos juzgue. Y si usted tiene una relación correcta con el Padre y con el Espíritu Santo, usted ni siquiera se defiende de eso. Usted sabe que Dios reina en su vida. Usted sabe que usted es un siervo de Dios, un hijo del Padre. Él vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. También un cristiano lleno es un cristiano, tercero, lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. Hermanos, un cristiano lleno de toda la plenitud de Dios será un cristiano sabio. Dice la Biblia ahí en versículo 5, continuamos en el 5, que cuando los eligieron, en el 3, dice, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Un creyente lleno de sabiduría. Esteban fue un hombre lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. Dice la Biblia en el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. No podían resistirlo. Aquellas personas querían rechazar lo que él estaba diciendo, pero no podían resistir lo que Esteban hablaba, porque estaba lleno de sabiduría. La Biblia nos habla de la necesidad de la sabiduría, y si usted quiere entenderlo, va y lea Proverbios. Que Proverbios todo el tiempo dice, echa mano de la sabiduría, sé sabio, fíjala en tu corazón, ponla como un cartera aquí en tu frente, pero necesitas ser sabio. La Biblia nos habla también ahí en Santiago de la necesidad de la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la dará abundantemente. Necesitamos ser sabios. Y la sabiduría necesariamente no es la inteligencia, aunque también yo creo que hay inteligencia espiritual, pues la Biblia lo enseña. La sabiduría es esa manera en que el creyente sabe, conoce tan especialmente a Dios que sabe aplicar a su vida la verdad de Dios y ve en todos los acontecimientos la mano de Dios y sabe vivir reflejando en su vida lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Lo aplica todo, la enseñanza de Dios. Eso viene del Padre, hermano. Es un regalo de Dios. Tampoco viene por naturaleza, ni se tiene. Usted puede tener perspicacia, astucia, pero la sabiduría supera esas dos cosas, porque es espiritual. Cualquiera que no tenga a Dios puede ser astuto, perspicaz, pero sabio, eso viene del Padre. Sabio viene del Padre. Sabio viene del Padre. La cuestión relacionada
la cuestión de las relaciones del cristianismo con la ley, el templo, lo complejo que era para entender a los judíos que Cristo era el Mesías. Esteban lo entendía muy bien porque tenía sabiduría. El capítulo 7 de este Hechos es la defensa de Esteban. Y nosotros vemos ahí cómo Esteban toma toda la historia del Antiguo Testamento y la lleva a la verdad de que todo eso servía a Cristo. Él lo había entendido bien, él lo podía comprender completamente. Él no veía ninguna contradicción entre la fe en Moisés, en la ley de Moisés y la venida de Cristo. Aquellos fariseos sí lo veían. Aquellas personas del Sanedrín sí no encontraban cómo reconciliar a la ley que ellos creían, las cosas que creían del Antiguo Testamento con Cristo. ¿Saben por qué? Porque habían llenado de tradiciones y de nuevas reglas lo que Dios les había dado. Y eso no les permitió ver que Cristo era el cumplimiento de la ley. Pero los que lograron ver solo en la Escritura, despejándose de todas aquellas tradiciones y todas aquellas cosas que los judíos habían hecho añadiduras a la ley, entonces podía verlo. Y Esteban lo pudo comprender. Esteban entendió perfectamente esto y lo explica ahí en su defensa con una gran sabiduría. Yo lo puedo leerlo todo. La defensa de Esteban es larguísima. Usted la puede leer en su casa después, todos los detalles de la defensa de Esteban. Cuando él terminó haciendo aquella locución maravillosa, llena de Dios y del Espíritu Santo, los que estaban allí, como no eran espirituales, dijeron, hay que matarlo. Hay que matarlo. Allí también estaba Pablo, Saulo de Tarso. También él entendió que había que matarlo. Pero algún bichito dejó Dios allí, en el corazón de él, por la sabiduría con que habló Esteban, hermano. Benjamin Franklin dijo, las puertas de la sabiduría nunca están cerradas. Nosotros necesitamos sabiduría. Y ya les dije, Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Un creyente lleno de toda la plenitud de Dios es un creyente sabio. Y vamos aquí, es un creyente lleno de santidad, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. También es un creyente lleno de fe. Dice el versículo 5, y agradó a toda la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, y después menciona a los otros 6. Pero con Esteban se hace una aclaración y hay ahí entre comas, una frase explicatoria que dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban era un hombre lleno de fe. Con fe predicó entre el pueblo. Dice la Biblia en el versículo 8, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, y disputaban con Esteban. Y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron y qué sé yo. Pero el punto es, él estaba predicando con una fe tremenda. Él fue a predicar, ¿saben? Esta sinagoga de los libertos. Es una cosa interesante con estas personas. Ellos eran un poco rechazados. Porque eran personas que habían sido esclavos y que ahora no lo eran. Y tenían una sinagoga propia para ellos. No se reunía con la sinagoga de los demás. Y yo no sé si por congraciarse con los judíos o por rechazar lo que Esteban hablaba. Pero lo cierto es que Esteban, lleno de fe, fue y le predicó a esas personas. Lleno de fe. Lleno de fe lo hizo. Porque él creía que esas personas podían cambiar. Lleno de fe, habló ante el concilio. Porque él creía que entre esas personas alguien podía creer. Esteban no lo vio, pero Pablo llegó a ser después el apóstol. Esteban lo supo después en el reino con el Padre, pero él no lo pudo ver. Pero él tenía fe que podía decirle a aquella gente del concilio. Él no dijo, no ni hablar, ¿para qué? Si estos no vean me van a matar. ¿Para qué me voy a defender ante este concilio? No, él tenía fe de que esa gente podía ser transformada y creer. Y creer. Déjeme decirle que siempre he pensado en dos defensas ante el concilio. Cristo, ¿qué hizo Cristo? No habló nada. Lo cual no quiere decir que Esteban no tenía que callar, porque la misión de Cristo era distinta a la de Esteban. Jesús tenía que morir en la cruz.
Y su silencio tiene otras, que ahora no podemos explicarlo, otras connotaciones. Pero Esteban habló, porque Esteban tenía la misión del Señor de decirle, ve y anuncia el Evangelio. ¿A cuántas personas? ¿A cuántas? A toda criatura. A toda criatura. A toda criatura. Jesús, el silencio tiene que ver porque él no iba a abogar por su vida. Esteban, sus palabras tienen que ver porque tampoco iba a abogar por su vida, sino por la vida de los que lo estaban condenando, para que conozcan la verdad, para que conozcan que Jesucristo es real. Él tuvo fe para creer, hermano. No pierda la fe. No pierda la fe. Un día yo le pude predicar a una persona, un alto funcionario, una alta funcionaria en Cuba. Como era mi primera reunión con altos funcionarios del gobierno, yo le dije, yo quiero que antes, iba con otros que habían ido antes, pero yo era mi primera experiencia, así que le dije, yo quiero antes de irme decirle a usted que Jesucristo murió por usted en una cruz. Le ama y quiere salvarle. Y me dijo, yo tengo el carapacho duro. Yo llevo trabajando con las iglesias muchos años, tengo el carapacho duro. ¿Y saben qué le respondí? Yo creo que Dios me alumbró para responderle esto. Le dije, no menosprecie el poder de Dios ni la fe que tengo para creer que usted puede ser transformada. No menosprecie el poder de Dios. Ni la fe que tengo yo para creer que sí, que Dios puede transformar a cualquier persona. Tenga fe, hermano, una persona llena de fe, una persona que cree que todo es posible, que Dios es real, que Dios está a su lado, que Dios le guía. Una persona llena de fe, se necesitan gente llena de fe. Y no fe como la están vendiendo, hermano, están vendiéndonos una fe. Cuidado con oír todas las predicaciones que ponen en internet, porque nos están vendiendo una fe contraria a la verdad de la Biblia muchas veces. Diciendo que la fe es, si usted está enfermo, ten fe y te vas a sanar. Si usted tiene un problema económico, ten fe y lo vas a lograr. Y esa no es la fe que yo veo en la Biblia. Porque los grandes héroes de la fe, muchos de ellos anduvieron de aquí para allá vestidos de piel de camello y de oveja y sin tener donde dormir. Y Cristo no tenía ni donde apoyar la cabeza. Y muchos murieron con muertes terribles y eran héroes de la fe. Una de las explicaciones más claras que yo veo en la Biblia de la fe es Sadrach, Mesach y Abednego, que le dicen a aquel rey que cree que tiene el poder para mandarlos al horno de fuego y matarlos. Y le dicen, sepas tú, oh rey, que el Dios nuestro tiene poder, eso es fe, creen en el poder de Dios, para librarnos de ese horno de fuego. Tiene ese poder. Yo creo eso. Pero si no lo hace, aún así, yo tengo la convicción de que no voy a adorar tu estatua. O sea, si Él no lo hace porque no es su propósito, porque a veces no sabemos el propósito de Dios, pero yo tengo la fe para creer que Él tiene el poder para librarme de esta enfermedad que tengo, de este problema que tengo, de esta necesidad que tengo, de esta situación difícil. Él tiene el poder, pero si no lo hace, aún así yo seguiré siendo un adorador de Él, porque tengo la fe para creer que Él está ahí y que tiene un propósito con mi vida. Amén, amén, amén. Un hombre, un creyente lleno de toda la plenitud de Dios también es un creyente lleno de poder. Hemos hablado lleno de santidad, del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe y de poder. Versículo 8. En Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Lleno de poder. Sabemos que la Biblia dice que el Señor nos dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Recibiremos un poder. Lo hemos recibido. Usted lo ha recibido. Yo lo he recibido. Hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Esteban tenía ese poder y usaba el Evangelio como poder de Dios para salvación. Eso decía Pablo después. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es un poder de Dios. La fuerza de Dios. Las palabras que el Espíritu Santo le dio a Esteban para predicar a los judíos fueron para ellos tropezaderos, como enseña la Biblia. Pero para Esteban fue poder de Dios. Poder de Dios. Y poder de Dios en los que se salvan y en los que se pierden, para que ustedes sepan. Porque el poder de Dios estaba ahí manifestándose. Que ellos no hayan recibido eso es por la tosudez de su corazón irredento. Pero Esteban predicó con el poder de Dios. Su fe estaba fundada sobre la sabiduría de Dios, no la de los hombres.
y estaba afincada en el poder que Dios le había dado para anunciar la palabra. Tengo autoridad de Dios para anunciar, hablar de Él. Tengo el poder del Espíritu Santo que a través de mí habla palabras que ni yo mismo entiendo. Y tengo el poder de Dios para que el poder de Dios llegue al corazón para convencer de pecado, de justicia y de juicio, para transformar, redimir y salvar. Tengo la autoridad y el poder de Dios. Y él predicó esa palabra, hermano, con la palabra de verdad. Necesitamos estar llenos de toda la plenitud de Dios, llenos de poder, poder de Dios, en justicia, a diestra y siniestra, dice la palabra. Con armas de justicia. Necesitamos esa llenura de ese poder, hermano. Una persona llena de toda la plenitud de Dios es una persona llena de poder. Y en último lugar, es una persona llena de gracia. Versículo 8 también dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. Oye, hermano, ¿qué punto este? Me encanta este punto. La gracia de Dios es el favor inmerecido con el que nos salvó a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Usted lo sabe como yo. Esa gracia es un favor inmerecido. Yo no la merecía. Un creyente lleno de toda la plenitud de Dios es un creyente lleno de gracia hacia los demás. Le predique el evangelio a personas que no lo merecen, porque él no está pensando en merecimiento, sino que cree en la gracia de Dios y vive la gracia de Dios. A la persona que te daña, de pronto, cuando estás lleno de gracia, tú no le deseas mal. No quieres venganza. Lo que le deseas es que conozca al Señor, que sea salvo, que se arrepienta, que tenga el amor que tú tienes. Esteban estaba lleno de gracia y tuvo el poder para perdonar en amor a los que mintieron y le acusaron, a los que lo condenaron cuando al final lo estaban apedreando. Y buscamos el capítulo 7 ahora en el versículo 60. Dice que puesto de rodillas clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué les parece esas palabras? ¿No parecen a las que el Señor Jesucristo dijo en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Aquí dice Esteban: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Hermano, eso es gracia. La gracia reconoce la necesidad de la persona de Dios, que tiene de Dios, y que todo lo malo que hay en él es porque Dios no habita allí. Y que la necesidad mayor que esa persona tiene es a Dios mismo. La gracia es el favor inmerecido que nosotros podemos otorgarle a otros, porque tenemos a Dios. Lo interesante, hermano, es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él pudo haberse sentido reprochar al pueblo. Él pudo haberle dicho al Señor: Señor, ¿qué le pasa a esta gente? Pero si no se han dado cuenta que yo soy tu hijo, no son la gente que alimenté, la gente que sané, la gente que me adoró hace 3 días, no se han dado cuenta que vine a morir por ellos, que los amo. Señor, Él podía pedir 12 legiones de ángeles, ¿recuerdan? Él pudo haber dicho eso, pero Él dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Porque la gracia tiene un secreto. La gracia sí sabe lo que hace. Ellos no saben lo que hacen, pero yo sí sé lo que estoy haciendo. Ellos me acusan, me matan, ellos me apedrean porque no saben lo que hacen, pero yo sí sé lo que estoy haciendo. Yo estoy dando el amor de Dios. Jesucristo en la cruz, yo sí sé lo que estoy haciendo. Estoy muriendo para darle vida. Para dar vida, para dar gracia, para dar salvación. Y será efectiva porque lo creo en fe. Y usted cuando da la gracia tiene que ser así. Un hombre lleno de gracia, una mujer llena de gracia, sabe lo que está haciendo. Yo sé lo que está haciendo, no me importa. Esteban sabía lo que estaba haciendo. Estoy sirviendo a Dios, estoy enseñando la palabra de Dios, estoy mostrando el poder de Dios, estoy mostrando la gracia de Dios. Y yo vuelvo, hermano, Pablo lo estaba viendo. El más grande teólogo y misionero de la historia fue transformado por la gracia de un hombre que moría perdonando a los que lo estaban matando. Que moría perdonando a los que lo estaban matando.
el mundo y aún la iglesia está llena de hombres como los que describe Timoteo, el apóstol Pablo en Timoteo capítulo 2 de Timoteo 3, del 12 al 13, donde dice: Segunda de Timoteo, si lo quieren buscar conmigo, 3, 2 al 5. Vamos a leer 2 al 5. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El mundo está lleno de esas personas y a veces, tristemente, los tenemos también en la iglesia. Pero, dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Tú eres distinto. Tú eres distinto. Entonces dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Pero tú, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Tú tienes que saber que esas cosas ocurrirán. Habrán hombres impetuosos, mentirosos, aborrecedores de lo bueno, desobedientes de los padres, infatuados. Habrá todo eso, pero tú persiste en lo que has aprendido. Llénate de gracia para todas esas personas, de amor, porque vas a tener que alimentar a una persona que desperdició su vida en la maldad. Tú vas a decir, no se merece eso. Vas a encontrarte a alguien que desperdició su vida en la droga y robando y de pronto tiene hambre y necesidad y tú dices, bueno, le voy a dar algo. Y la gracia. Ayer yo en una parada, un hombre pidiendo dinero. Y uno piensa, ¿en qué habrá desperdiciado su vida ese hombre? Porque como ser humano lo pensamos. No se merece que yo, que trabajo, coja mi dinero para dárselo. Si piensas así, no lo harás. Pero si dices, Dios ama a esa persona y necesita a alguien que le otorgue gracia, entonces bajarás la ventana y le darás algo. Al menos eso. Más cosas pueden hacerse, pero al menos eso. Porque habrá gracia. Una persona llena de gracia. Necesitamos creyentes llenos de gracia. Habrá persecución, habrá gente que diga algo de ti, habrá gente que mienta de ti. ¿Qué harás? Le otorgarás la gracia. Yo he visto creyentes destruir buenas relaciones por no otorgarle la gracia a aquel que un día cometió un error con él. Yo he visto a líderes cristianos, incluso a pastores implacables con aquellos que un día fallaron. En lugar de otorgarle la gracia de Dios, que es la que redime, que es la que verdaderamente, y decirle, es por la gracia de Dios, no por mí. Es por la gracia de Dios. Estoy viendo la gloria de Dios. Nehemías, cuando fue calumniado, él dijo, yo trabajo en una gran obra. Un hombre como yo va a huir. Nada. Yo no estoy para estar atendiendo a todas las calumnias. Yo le otorgo la gracia. La gracia de Dios. Quiero concluir, hermano. Como hemos dicho, desde el principio, tu vida en Cristo será un impacto positivo. Para todos, para ti, para el mundo, si eres un cristiano lleno de toda la plenitud de Dios. Y eso es un creyente lleno de santidad, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de poder, lleno de gracia. Eso es un creyente lleno de toda la plenitud de Dios. En una ocasión el rey Asa de Judá hizo una alianza, el rey de Judá, el rey que venía de la descendencia de David, hizo una alianza con el rey de Siria para enfrentar a sus propios hermanos del norte de Israel. Eso fue un error, eso fue un gran error y Dios le hizo saber de ese error a través del profeta Hanani. ¿Y saben qué le dijo el profeta al rey? Le dijo, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él.
¿Tú qué haces haciendo alianza con un enemigo, con un sirio para enfrentar a tu propio hermano? ¿Tú qué haces haciendo alianza con alguien para ir contra tu gente, con la que deberías buscar una unidad? Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, hermano, para contemplar todo y mostrar su poder a favor. Oiga, hermano, su poder a favor tuyo, si tienes un corazón perfecto para con Él, lleno de toda la plenitud de Dios. El gran evangelista del siglo XIX, Ludwig Moody, tenía una vida espectacular en Cristo en este país, cuando de pronto empezó a pensar en que necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Sus biógrafos cuentan que él hubiera podido estar satisfecho con lo que hacía. Llevaba más de 10 años en un exitoso ministerio, sirviendo a Dios, ministrando en todo. Su iglesia estaba llena de miles de personas. Ministraba a los soldados de la guerra civil, curaba gente, tenía un proyecto tremendo. Su vida estaba tan ocupada que él escribió a un amigo diciendo: no me queda un minuto en el día, todo el tiempo estoy sirviendo al Señor. Pero hubo dos cosas que empezaron a tocar su corazón. Su esposa le dijo: oye, no se vive la vida cristiana ni se sirve en la iglesia como se trabaja en una zapatería. Tienes que estar más cerca del Señor. Y un día, como ferviente lector que era de los sermones de Charles Spurgeon, leyó un sermón de Charles Spurgeon en el que hablaba de la necesidad de la vida espiritual. Dice que la frase que leyó en ese sermón de Charles Spurgeon, el predicador inglés, el príncipe de los predicadores, fue: si un servidor de Cristo no vive en el poder del Espíritu, su actividad y en la obra del Señor le resulta un deber esclavizante que cumple por obligación solamente. Si, escuche eso, si un servidor de Cristo no vive con el poder del Espíritu Santo, su actividad en la obra del Señor le resulta un deber esclavizante que cumple por obligación. Si está lleno del Espíritu, no va a ser una labor esclavizante que es por obligación, sino tendrá deseo de servir a Dios. Eso tocó su corazón, así que él decidió que necesitaba unas vacaciones espirituales y se fue por 4 meses a Londres. Quería conocer a Charles Spurgeon en persona y fue al Gran Tabernáculo de Londres, donde ya no quedaban asientos cercanos, habían 6,000 gente y él tuvo que sentarse allá en una de las gradas arriba, bien lejos. Allí escuchó por primera vez predicar a un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, como Charles Spurgeon. Quedó petrificado en aquel. Él le dijo al Señor en medio de la predicación: Señor, cuando este hombre habla, tú te acercas a mi corazón. ¿Cuál es el secreto que tiene este hombre? Yo no he oído a alguien predicar así. Cuando este hombre habla, yo siento que eso lo estoy sintiendo aquí, cerca de mi corazón. ¿Qué hace la diferencia? Terminando el sermón, Charles Spurgeon dijo esta frase: está por verse lo que Dios puede hacer con un hombre lleno del Espíritu Santo que se ha rendido completamente a Él. Está por verse lo que Dios puede hacer con un creyente lleno del Espíritu Santo, lleno de la plenitud de Dios, que se ha rendido completamente a Él. Eso lo dejó tan impactado que se quedó pensando en eso. Y cuando el sermón terminó y el culto terminó y todo el mundo salió, todavía él estaba sentado en el mismo lugar, pensando y reflexionando. Los diáconos, los huyeres, que estaban recogiendo todo y que estaban saliendo, uno se le acercó y lo tocó y le dijo: Señor, el servicio ha terminado. Dicen que Moody levantó la cabeza, lo miró y le dijo: yo quiero ser ese hombre. Wow, man. El diácono dijo: ¿y este qué le pasa? Pero es lo que estaba diciendo: yo quiero ser ese hombre lleno del Espíritu que está por verse lo que puede hacer. Yo quiero ser ese hombre. Y lo determinó ese día. Fue a ver después a George Mueller, el famoso hombre lleno de fe. Dice que Mueller le dijo: lo que importa no es tanto lo que Moody pueda hacer para Dios, sino lo que Dios puede hacer con Moody. Eso le dijo, esa fue la frase que le dijo Mueller. Lo que importa, hermano, no es lo tanto. Lo que importa no es tanto lo que Dios pueda hacer, lo que tú puedas hacer para Dios. Lo que tú puedas hacer para Dios, eso no es lo importante. Lo importante es lo que Dios pueda hacer contigo. Cuando regresó
a Chicago, regresó como un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la plenitud de Dios, y se convirtió en uno de los más grandes evangelistas y obreros cristianos de la historia. Y esa historia lo impactó. Hermano, está por verse lo que Dios puede hacer contigo si estás lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿por qué lo dilatas? ¿Por qué esperas? ¿Por qué no te llenas de Dios? ¿Por qué no dejas ese afán tuyo de querer hacerlo por ti mismo y le dices, ok, Dios, aquí estoy, aquí me entrego a ti, aquí me rindo a ti? Tú y yo necesitamos esta llenura, hermano. Hay necesidad de creyentes, llenos. Si eres un cristiano lleno de toda la plenitud de Dios en tu vida, lleno de toda la plenitud de Dios, entonces tu vida en Cristo será un impacto completo para todo. Que Dios permita que así sea. Vamos a orar. Oh Dios Santo, necesitamos ser llenos. Oh Señor, estamos en todos estos días, en todo este mes, en renovación espiritual en nuestra iglesia. Y estamos aquí rogándote, oh Dios, que nosotros mismos empecemos desde nosotros, llenándonos de ti, oh Dios. Necesitamos esa llenura, Padre. Ayúdanos a dedicar tiempo a la vida espiritual, a la santidad espiritual, a la sabiduría espiritual, al poder espiritual, a la gracia espiritual, a estar llenos del Espíritu, llenos, oh Dios, de ti. Aquí estamos, oh Dios. Algunos de nosotros necesitamos tu llenura, Padre. Convéncenos nuevamente de esa necesidad. Venimos ante ti, oh Dios, para ser llenos. En el nombre de Jesús. Amén.